Bienvenidos a La Semilla Podcast. Juan Medina y Elizabeth Rodríguez te invitan a explorar las verdades bíblicas más profundas, aquellas que no siempre se mencionan en las iglesias. Prepárate para sembrar, crecer y reflexionar con nosotros. Bueno, ¿cómo está hermana Betty el día de hoy? Gracias a Dios, muy bien. Feliz por estar en este día, una vez más, transmitiendo la palabra de Dios. Y bueno, proseguimos con este libro, esta carta paulina, ¿no? De Efesios. Y estábamos en el versículo 7, ¿no? Estamos siguiendo en el versículo 7 y vamos a proseguir. Sí, 7b hasta el 9a vamos a tratar hoy. Y la parte 7b del versículo dice, vamos a leer todo el versículo 7 por mientras. En quien tenemos redención por su sangre. Y la parte B dice, el perdón de pecados según las riquezas de su gracia. Entonces, el resultado de la redención primordial es el perdón. Es el perdón. Esto para el creyente. Claro, para el creyente es el perdón, porque hay muchas personas que hoy piensan que por hacer alguna cosa son perdonados. Claro, piensan que sus obras los hacen perdonados. Así es. Entonces, hacer obras no perdona pecado. La única obra que perdona pecado es la obra de Cristo en la cruz del Calvario. Y el perdón es una realidad, o era una realidad, o una de las verdades centrales, tanto del Antigo Testamento como del Nuevo Testamento. Também é a verdade mais apreciada por quienes han experimentado essa grande bendição, que é o perdão. Creo que não há algo mais glorioso, maravilhoso em sentido espiritual que é o perdão de nossos pecados. Claro. Todo creyente deveria estar gozoso por isso, por haver sido perdonado. Pero a vezes nunca nem agradecemos esse perdão que hemos recebido de Deus por meio do sacrifício de Cristo e segundo as riquezas de sua graça. Aí habla muito claramente, Pablo diz que o perdão foi segundo as riquezas de sua graça. Em la última cena, Jesus explicou o que estava sucedendo aí, tanto o pão que representava seu corpo e a copa. Vamos a ver que disse Mateus 26, 28. Jesus estava reunido com seus discípulos e ele explicou a seus discípulos o que significava aqueles elementos, ou os elementos que eles iam ingerir, não? Entonces Mateo 26, 28 dice, porque esto es mi sangre del nuevo pacto que por muchos es derramada para remisión de los pecados. Entonces, cuando Jesús dice, esta es mi sangre, sangre, ¿qué es lo que estaba siendo servido? El vino. El vino. Por supuesto que no era la sangre de Cristo, por eso que tenemos que ver que sangre siempre en la Biblia se refiere a una figura de lenguaje, ¿no? Y llamada metonimia, ¿no? Y ahí Jesús no había sido muerto, Jesús estaba vivo. Claro. Pero ese sangre, ese vino, era un símbolo de la sangre, del sacrificio de Cristo que iba a ser derramada el viernes, ¿no? Porque eso era jueves. Claro, la última cena. La última cena fue el jueves, en nuestro calendario, ¿no? En nuestro calendario. Por supuesto que tenemos que entender eso. La redención trae el perdón. Y también el pan es un símbolo también
del cuerpo de Cristo que iba a ser sacrificado, el cuerpo de Cristo. Entonces, tanto el pan como el vino son simbólicos, no son literales. Claro, no es literalmente que estás comiendo No, el cuerpo de Cristo, sino es una representación, nada una más un símbolo. representación. Eso, si fuese literal, sería canibalismo. Claro. Muy bien, entonces la redención trae el perdón de pecados. Y de pecados, ¿no? De pecados. Los conducistas y representantes de otras escuelas psicológicas sostienen que no podemos ser culpados por nuestro pecado. Eso es lo que enseñan, ya que la culpa es de nuestros genes, de nuestros padres, del medio ambiente o algún agente externo. Pero nosotros no somos culpados de nuestro pecado o de nuestros pecados. Pero eso no es lo que la Biblia dice. Eso no es lo que la Biblia enseña. El manual del creyente es la Biblia. Por supuesto que no es pecado acudir a un psicólogo. Claro. Pero también tenemos que ver qué es lo que nos van a decir. Claro. Y si contraria la Biblia, no podemos aceptar como verdad. Porque hay muchos psicólogos y psicólogos. Claro, depende, ¿no? Va a depender mucho de la escuela que él defiende. Y eso debemos tener mucho cuidado. Lo cierto es que el pecado de una persona es su propia falta. El pecado de una persona es su propia falta. Nosotros no podemos actuar como actuó Adán. Claro. Adán, cuando desobedeció a Dios, primero echó la culpa a Dios, luego a su esposa. En vez de arrepentirse, actuó miserablemente, echando la culpa a Dios y a su esposa. Y eso pasó a todos los hombres, ¿no? Mira lo que enseña la psicología conducista, ¿no? Conductista. No es conducista, no es conductistas, ¿no? Para ir corregir. Que no es nuestra culpa, sí. Esto es basado en la actitud de Adán. Claro. O sea, que están culpando a todo menos a ellos, ¿no? Menos a él. Claro. Entonces, eso es. No podemos nosotros culpar a nuestro alrededor. Bueno, vivimos en un mundo de pecado, ¿no? Pero nuestro pecado es nuestra culpa porque lo hacemos con nuestra propia voluntad. Sí. Nosotros tenemos el libre albedrío. Claro. Nosotros decidimos si obedecemos a Dios o desobedecemos. Entonces, la culpa solo es nuestra. No es de papá, de mamá, de amigos, del medio ambiente, de nuestros genes. No es. No lo es. Es nuestra. Solamente nuestra. Eso tenemos que entender. La persona honesta que entiende en lo más mínimo su propio corazón sabe esto con certeza. Claro, cada uno va a darse cuenta, ¿no? Cuando hace algo malo. Sí, para eso tenemos la conciencia. Claro. Y la conciencia es personal. La conciencia es universal. La conciencia ella te antecede, antecipa el error. Pero también, si tú no haces caso, ella, al terminar de practicar el pecado, ella te denuncia. Te acusa. Te acusa, ¿no es así? Claro. Es como dentro de nuestro ser, en la conciencia, funciona así. Cuando tú haces lo bueno, se prende una luz verde. Pero si haces algo malo, se prende una luz roja y no tienes tranquilidad. A menos que confese su pecado. Claro.
Eso es lo único, ¿no? Que si confesamos nuestros pecados, ahí podemos estar tranquilos. Ahora vamos ver qué dice la Biblia. Ya hemos dicho que la Biblia no dice lo que enseñan los conductistas. El Evangelio no enseña, como algunos sostienen falsamente, que los hombres no tienen pecado y culpa, sino que es lo que la Biblia enseña, que el hombre sí tiene pecado y que Cristo puede y está dispuesto a quitar tanto el pecado como la culpa. Claro. Porque el pecado nos trae culpa, ¿sí o no, Juan? Claro. Cuando hacemos algo malo, no, o sea que es una situación muy delicada. Nos sentimos culpables, porque eso es lo que hace el pecado. Y yo sinceramente, yo no sé cómo estos psicólogos conductistas viven. Claro, o sea, como no han analizado eso, ¿no? Que a veces cuando nosotros cometemos un error, pecamos, hasta hay personas que no pueden ni dormir, ¿no? Ni dormir. Pecado, o sea. Por eso, una vez he visto un proverbio que dice así, que la mejor almohada es una conciencia limpia. Mas assim, se tu haces algo durante el día y no confesó tu pecado, ¿cómo vas a poder dormir? Claro, tu conciencia te va a acusar. Toda la noche. Claro. O toda la noche, no, todos los días. Hasta que cuando es creyente. Claro. Ahora, cuando no es creyente, lamentablemente, la conciencia está cauterizada. Entonces, la Biblia enseña que el hombre tiene pecado, que él es culpable delante de Dios, y Cristo está dispuesto a quitar tanto el pecado como la culpa de aquellos que confían en él. Vamos a ver qué dice Hechos 13, 38 y 39. Sabed pues esto, varones hermanos, que por medio de él se os anuncia perdón de pecados, y que de todo aquello de que por la ley de Moisés no pudisteis ser justificados, en él es justificado todo aquel que cree. Eso es lo que la Biblia dice, no lo que dice los conductistas. Totalmente el contrario. El hombre es responsable delante de Dios por su pecado. El día más santo, más glorioso de la nación de Israel era el día de Yom Kippur, el día de la expiación. Aquel día, el sumo sacerdote seleccionaba 2 machos cabríos. Primero, él era sacrificado un becerro. Vamos a ver eso en Levítico 16, 6 al 10. Dice, y hará traer Aarón el becerro de la expiación que es suyo, y hará la reconciliación por sí y por su casa. Después tomará los 2 machos cabríos y los presentará delante de Jehová a la puerta del tabernáculo de reunión. Y echará suertes Aarón sobre los 2 machos cabríos, una suerte por Jehová y otra suerte por Azazel. Y hará traer Aarón el macho cabrío sobre el cual cayere la suerte por Jehová, y lo ofrecerá en expiación. Mas el macho cabrío sobre el cual cayere la suerte por Azazel, lo presentará vivo delante de Jehová para hacer la reconciliación sobre él, para enviarlo a Azazel al desierto. Entonces, ahí, primero, era sacrificado un becerro por Aarón. Aarón era el sumo sacerdote y por su familia, porque Aarón no podía entrar en el lugar santísimo así nomás. El primero él hacía la expiación por su pecado y por su familia. Luego, ele presentava delante de Deus os 2 machos cabríos. Estes machos cabríos eram sem mancha, sem defeito, para estes sacrifícios. Aarón colocava a mão sobre o animal, não? Aí echava a suerte. Uno era para Jehová, o sea, para la expiación era lo que iba a ser sacrificado por el pecado, para cubrir el pecado. Y el otro era, la suerte era
el otro animal, o otro macho cabrío, era para Azazel. Entonces, sobre el animal que era muerto, o el macho cabrío que era muerto, ahí el pecado de toda la nación de Israel caía sobre él. Era sacrificado, con esta sangre, Aarón entrava em lugar santíssimo com incienso, porque não podia, o incienso produzia humo. E esse humo impedia que Aarón viera a Deus. Ou seja, era uma barreira, era como uma separação que impedia que Aarón se acercasse a Deus assim. Senão era muerto. Claro. Então, o humo do incienso era como uma barreira. ¿Entendes? Uma barreira para que ele não muriera. E ele hacía a expiação dos pecados da nação de Israel sobre el propiciatório, que era um símbolo da cruz, donde 2000 anos mais tarde, ou quase 3000 anos, não podemos calcular bem, pero estamos falando de 1445 antes de Cristo, não? Não é somente 2000 anos, claro. Vários anos. E Jesus ia morrer, porque o propiciatório, essa lâmina de ouro, era um símbolo da cruz. Claro. De onde era rociado a sangue deste macho cabrío. Então, esse macho cabrío era sacrificado por el pecado para ser a expiação do pecado da nação de Israel. E Azazel era levado ao deserto, tão lejos que nunca pudesse encontrar o caminho para regressar ao campamento. Então, qual é o significado alegórico de esto? Já hemos visto que o que era sacrificado cobria o pecado. E Azazel, o macho cabrío que era levado ao deserto, tão lejos, muito lejos, havia uma pessoa especificamente preparada para levar esse macho cabrío ao deserto. Esse macho cabrío nunca poderia regressar. De tão lejos que era, se perdia. Significava que Deus havia alejado o pecado da nação de Israel. E aí o texto diz que reconciliava, era para a reconciliação. Então, Deus tanto perdona, cubre o pecado, como aleja o pecado de nós outros. Pero isso é o que simbolizava para a nação de Israel e para nós outros hoje também. O sacrifício de Cristo perdona nosso pecado, cubre nosso pecado e aleja de nós outros e quita a culpa. O sea, es completamente, somos perdonados, somos librados del pecado es alejado de nosotros. Sí. Oséias, Miqueas habla que ele lança nossos pecados em el fondo de la mar. Sí. Ou seja, que ele se olvida. Às vezes nós outros não nos olvidamos, pero Deus se olvida. Às vezes, uma e outra vez, estamos falando do mesmo pecado. Quando Deus já não se recuerda mais. Muito bem. Esto era muito hermoso, muito bonito, toda essa festa, pero os israelitas sabiam que isso era solo temporal. Claro. Era temporal, porque cada ano se repetia este sacrifício. O dia de Yom Kippur, cada ano Aarón tinha que fazer a expiação por el pueblo, ¿no? Por la nación de Israel. Y la gente quedaba afuera, ahí, así apreensivo, porque não sabia se realmente este macho cabrío estava dentro das regras, dentro das exigências de Deus. Por isso, quando o sacerdote saía, era uma festa, era um ano mais de perdão. Porque habían sido perdonados, ¿no? Sí.
Entonces, ese macho cabrío, ese día de la expiación, solo era una ilustración de lo que Dios y nadie más puede hacer en Cristo. Como nosotros já hemos mencionado um término grego, o término grego afiemi, de la qual procede perdão. Afiemi é uma palavra grega de la qual procede perdão. E tem o significado básico de enviar lejos. Enviar lejos, é isso que Deus hace. El Salmo 103 disse que assim como está distante o oriente do ocidente, assim ele aleja de nós nossos pecados. Sí. Muito bem. E se empleava como um término legal que fazia referência ao pago ou cancelamento de uma deuda, ao pago ou cancelamento de uma deuda, ou a concessão de um indulto. Isso aqui significa este término grego afiemi, de la qual vem perdão. Por meio do derramamento de seu sacrifício, de sua própria sangre, Jesucristo, em um sentido literal, tomou os pecados do mundo e os puso sobre sua própria cabeça. ¿No era así que hacía el sumo sacerdote? Claro, él se presentaba y representaba al pueblo ante Dios, ¿no? Entonces él colocaba la mano sobre el macho cabrío y el pecado del pueblo caía sobre el macho cabrío. Cuando Jesús fue crucificado en la cruz, el pecado de toda la humanidad cayó sobre su propia cabeza. Claro. Tanto que ele foi desamparado, Deus o abandonou aí na cruz, porque esse momento Jesus se hizo pecado e se há algo que Deus não tolera é o pecado. Huele feio a suas narinas, não? A suas narices. A fim de poder levar a humanidade a Deus, porque Jesus é o caminho que leva o homem de volta a Deus. E também alejar de nós o pecado uma distância infinita que nós não podemos calcular. O que foi hecho quando nós hemos creído em Cristo, nós não podemos calcular a distância. É muito mais, incomparavelmente mais que a distância que a pessoa que levava a Sacel ao deserto. Claro. O sea, lo aleja mucho ya, ¿no? Sí, no podemos, ¿no? Ese pecado vuelva ya, digamos. Ese pecado jamás puede regresar a nosotros, porque es Dios. Cuando nosotros vamos a una corte con cualquier problema, ahí el juez declara, ¿no es así? Cuando el juez declara si la persona es culpable, nadie puede decir lo contrario. Claro. ¿Algún día has visto eso en una corte? No hay manera, o sea, si has declarado culpable ya, eso es definitivo. Y cuando él declara que la persona no es culpable, también nadie puede decir lo contrario. Por eso que el perdón de pecados é tanto legal como forense. Claro. Mas assim, quando o médico forense hace su informe acerca de la muerte de una persona, ¿quién puede decir lo contrario? Nadie. Si ele dice que murió de un problema cardíaco, nadie puede decir lo contrario. Si un hombre tiene esta facultad de decir las cosas y nadie poder decir lo contrario, imagínate Dios. Claro. Como é que, uma vez que hemos sido perdonados, nossos pecados nos podem todavía condenar-nos? Claro, no hay manera, ¿no? No hay manera. Si es Dios el que ha determinado ya que somos perdonados. Por isso, quando Deus declara o pecador justo, a justificação é assim, a justificação é tanto legal como forense.
Es Dios que habla. ¿Quién, hermanos, quién puede decir a Dios que no es así? Claro, ¿cómo podríamos corregirle a Dios? No podemos. Y lamentablemente hay algunos segmentos religiosos que viven con culpa, ¿no? Claro. Aunque dicen que han recibido a Cristo, pero dicen que van a perder esta salvación. Claro, siguen lamentándose, siguen cuidándose de que... Sí, ellos no entienden que buenas obras no salvan. Claro, o sea, no hay obra que hagamos que salve, ¿no? Entonces tampoco, yo veo, por ejemplo, que hay cristianos que a veces hacen algo malo y después hacen cosas buenas para que Dios se agrade de ellos, los perdone, ¿no? Pero no, o sea, si hemos adquirido el perdón, no hay manera de que ese pecado vuelva. Es trágico que muchos cristianos se depriman por sus deficiencias y faltas. ¿No es así? Hay gente, claro que nosotros tenemos que sentir dolor por nuestro pecado. Claro. Tenemos que sentir dolor por nuestro pecado, pero hay personas que viven deprimidas, ¿no? Por causa de su pecado, de su falta. Eles vivem pensando e actuando como se Deus aún lhes achacara su pecado. E olvidando que devido ao hecho de que Deus ha tomado sobre si todos os pecados, estão separados de ellos. Claro, en vez de acercarse a Dios en arrepentimiento, se alejan más. Se alejam mais. É como o Salmo 103, 12, não? 103, versículo 12, diz que ele aleja, assim como está distante o Oriente do Ocidente. Essa distância. Isso é uma forma que uno pode ter, para ter uma ideia. A decir verdade, é uma ideia. Pero isso é muito mais lejos, isso aí é infinitamente lejos. Claro, entonces no podemos estar preocupados, ¿no? Si ya le hemos confesado nuestro pecado a Dios, nos hemos arrepentido de lo que hemos hecho, pues ya el pecado se alejó de nosotros. Se alejó, esse mesmo momento, ele se aleja. Deus aleja de nosotros. Dios aleja de nosotros. Porque na verdade só há solução para o pecado por meio do arrependimento. Claro, no hay otra manera, ¿no? Outra maneira. E estes cristianos se olvidam da promessa que temos em Isaías 44, 22. Vamos ver que Isaías está falando 700 anos, mais ou menos, antes de Cristo. Essa foi essa fecha que viveu Isaías. Vamos ver. Isaías 44, 22. 22. Yo deshice como una nube tus rebeliones y como niebla tus pecados. Vuélvete a mí porque yo te redimí. Mira, esses 700 anos antes de Cristo, Deus já habla como se algo já hubiera sucedido. Claro. Como si Cristo ya hubiera muerto. Já hubiera muerto. Los cristianos deprimidos olvidam que Deus se fijou em los pasajes del tiempo antes de siquiera formar la tierra. Porque dice, nosotros hemos visto en Efesios que fue antes de la fundación del mundo. Él ya nos escogió, Él ya nos había perdonado. Claro. Él ya había decidido que nos perdonaría y ya nos había perdonado. Sí, y antes de la fundación del mundo, Él había colocado los pecados de la humanidad sobre su Hijo Jesucristo. Isso temos que entender. Não há razão para estar deprimido, não há razão para estar angustiado, enfermos, porque há pessoas que hasta se enfermam. Claro, porque obviamente la culpa del pecado te va a enfermar, ¿no? Por claro. Ejemplo, porque hay hasta religiones, por ejemplo, yo escuchaba de un caso de un chico que era del Islam, ¿no? Que andaba mal porque había pecado, porque no era tan perfecto para acercarse a Dios y andan muy mal. O sea, ¿por qué? Porque ellos no tienen ese perdón.
¿no? Pero ese perdón que Cristo da, ¿no? Entonces, a veces así también los cristianos andamos, ¿no? Sí. Andamos preocupados, turbados por nuestro pecado, pero ya tenemos a Cristo. Cristo ya murió en la cruz. Uhum. Então, os cristianos não podem mais andar assim deprimidos. Temos que recordar que Cristo, que Jesus morreu antes da fundação do mundo, ou seja, é como se ele hubiera muerto já. Claro. ¿No? Eso es que dice Pablo. Solamente lee Efesios, ¿no? Solamente lee Efesios. Entonces, Dios colocó los pecados de sus elegidos sobre la cabeza de su Hijo, quien los alejó a una distancia eterna. Claro. Es eterno cuando nosotros hemos sido perdonados. Esos pecados desaparecieron. Claro, ya no nos puede condenar. En Romanos 8:1 dice que ya no hay condenación para los que están en Cristo Jesús. Significa dentro, ¿no es así? Dentro de Cristo. Hoy nosotros estamos en el mundo espiritual o en un sentido espiritual dentro de Cristo. Claro. ¿Cómo podemos perder esa tan grande salvación que ya hemos recibido? Claro, no hay manera. ¿Cómo vamos a salir de dentro de Cristo? No se puede. Inconcebible esto. Claro, no se puede. Cristo disolvió nuestros pecados antes que naciéramos y estos jamás pueden regresar. Eso tenemos que entender. Cuando hemos recibido a Cristo, para Deus já esto hecho, no momento que eu e tu, Juan, hemos recebido a Cristo, para Deus já, antes que se formasse a terra, nós já estávamos em el mundo espiritual sentado com Cristo, já havíamos sido perdonados. Claro. E essa é uma realidade para todo aquele que crê em Jesus. É algo solamente, como te digo, meio simbólico, não para que a gente veja, pero para Deus nós já havíamos sido salvados antes da fundação da terra, antes que o universo fosse formado. Claro. Es que, y eso es lo que nos dice Efesios, ¿no? O sea, que ya teníamos esa salvación. O sea, vamos ver que dice Miqueias. E isso, por suposto que está falando para Israel, pero esto podemos aplicar também para nós, porque Israel era su pueblo, hoy somos el pueblo de Dios. Capítulo 7, versículo 18 y 19. Que 7, 18 y 19. Ajá. Dice, ¿qué Dios como tú, que perdona la maldad y olvida el pecado del remanente de su heredad, no retuvo para siempre su enojo, porque se deleita en misericordia? Él volverá a tener misericordia de nosotros, sepultará nuestras iniquidades y echará en lo profundo del mar todos nuestros pecados. Entonces, tenemos que hay dos palabras ahí, son figuras, ¿no? Como el oriente y el occidente, ¿no es así? El profundo del mar. ¿Qué significa? Representa la infinidad. Claro. Esos dos términos, del oriente al occidente y el profundo del mar, significa la infinidad. El perdón de Dios es infinito porque lleva nuestros pecados a los rincones más alejados de la infinidad eterna. Eso tenemos que entender. Para muitos não vão poder entender isso, pero nosotros que hemos creído em Cristo podemos entender isso perfectamente. Claro, ¿no? Esa inmensidad del perdón. Del perdão. E o perdão em Jesucristo é imerecido. Claro. É imerecido porque nós não merecíamos. Realmente nós não merecíamos o perdão. É imerecido, pero é gratuito e é completo. Porque há gente que faz coisas para poder ganhar-se la salvación. El perdón en Jesucristo es
gratuito, inmerecido y completo. Entonces, no necesita más nosotros hacer nada, solo obedecerlo, amarlo, servirlo. Claro. Solo eso. Ahora, en cuanto a la salvación, no se puede más hacer nada, porque todo lo que era necesario ser hecho, Jesucristo lo ha hecho. Claro, o sea, no podemos nosotros ganarnos esa salvación, ser más o menos salvos. No hay manera. O sea, no. La salvación lo hizo Cristo y nosotros lo adquirimos gratuitamente por gracia, nada más. Quien tiene a Cristo también tiene libertad del pecado. Ahora y por toda la eternidad. Claro. Por toda la eternidad. En Cristo, nuestros pecados del pasado, presente y futuros han sido perdonados por su nombre. Como les dije antes, hay muchas denominaciones, segmentos religiosos que no pueden entender, no pueden comprender el sacrificio de Cristo en la cruz. El sacrificio de Cristo en la cruz fue por nuestros pecados pasados, presentes y futuros. Por eso fue hecho una sola vez, como dice el escritor a los hebreos. Diferente del Antiguo Testamento, que cada año se repetía el mismo sacrificio. Claro, cada año tenían que volver a hacer lo mismo, ¿no? Sí. Y la gente está ahí aprensiva. Si no sabía, hay personas que viven hoy como los judíos en el día de la expiación, que no sabían, ellos no sabían si Dios iba a recibir el sacrificio, porque el animal tenía que estar de acuerdo con la ley de Dios, como claro. Dios había dicho. Y ahí, como son hombres, podía equivocarse. Pero si el sumo sacerdote no aparecía, ellos estaban desesperados. Mas cuando el sumo sacerdote aparecía, era una fiesta. Y hay gente así, que vive hoy como los judíos, en duda. Ellos dudaban, ¿no? ¿Será que Dios va a recibir este sacrificio hoy? Claro. Y hay gente que está, ¿será que yo soy salva? Pensando, ¿no? Entonces, pensando. Ya no disfrutas lo que hablábamos en podcast pasados, ¿no? No disfrutas del gozo, de la paz, nada, ¿no? Porque andas turbado. Eso perturba. Perturba. Vamos a ver qué dice 1 de Juan 2:12. E vamos ler solamente essa cita, pero se los voy a dar Efésios 4:32 e Colossenses 2:13. 1 de Juan, capítulo 2, versículo 12. Os escribo a vosotros, hijitos, porque vuestros pecados os han sido perdonados por su nombre. Ahí está. Entonces fueron perdonados mucho tiempo antes que los cristianos, o que antes de cometer, ¿no? Que los cristianos cometieran. Por ejemplo, no hubiéramos, aún no habíamos nacido, esa es la realidad. Claro. Y seguirán perdonados para siempre. Claro, entonces eso es lo que implica el perdón, ¿no? Que Dios ya... Perdón es eso, cancelamento de una deuda, ¿no? La concesión de un indulto, es eso que significa. Debido a que nosotros seguimos pecando, necesitamos el perdón. Claro. El perdón, claro que tenemos que hacer eso para poder tener comunión con Dios, ¿no? Perdón continuo. Todos os dias temos que pedir perdão a Deus. E a Bíblia diz que se há algo, se há sucedido algo, não se hemos cometido algum pecado, temos que confessá-lo antes de ponerse el sol. Claro. Não. Aí habla de la ira, pero não é só ira que é pecado. Muitas outras coisas são pecados. Porque quando nós pecamos e não confessamos a Deus, não abandonamos esse pecado, não nos arrepentimos, estamos dando lugar ou oportunidade para que o diabo atue em nossas vidas. Aí Deus não pode se responsabilizar por nós outros, porque o pecado fortalece o diabo, dá poder a Satanás.
Claro. Quanto mais pecado, mais autoridade Satanás vai ter. Ujú. Vamos ver que dice San Juan 13:10. Jesús le dijo, el que está lavado no necesita sino lavarse los pies, pues está todo limpio, y vosotros limpios estáis, aunque no todos. Jesús está hablando ahí ese no todos, es Judas, ¿no? Judas, claro. Judas. Ujú. Entonces, los 11 estaban lavados, porque agua en el Antiguo Testamento simbolizaba limpieza. Ujú. Y ahí es cuando Jesús quería lavar los pies de los discípulos, por ejemplo, de Pedro, y Pedro no quiso. Claro. Pero Jesús disse, se tu não lava os pés, se eu não lavo tus pés, não terá parte comigo. Ou seja, se ele não confessa todo dia, confessasse seu pecado, não fosse limpiado de seu pecado, ele não podia ter comunhão com Deus. Claro. E este é um exemplo para nós outros. Pedro havia sido salvado. Os 11 discípulos haviam sido salvados, excepto a Judas. Mira, Jesus sabe quem é salvo e quem não é. Claro, él conoce todo. Conoce todo. Entonces, cada día tenemos que confesar nuestro pecado. Y yo les digo que una regla que debe ser bien obedecida es esta. Al darnos cuenta que hemos pecado, tenemos que pedir perdón a Dios. Porque ese pecado nos lleva a otros pecados. Claro. Entonces ahí tenemos que cortar eso, pidiéndole perdón a Dios. Arrancar el mal por la raíz, ¿no? Claro. Aunque seguimos pecando, eso, si alguien dice, yo no tengo pecado, la Biblia dice que él es mentiroso. Claro. Y hace Dios mentiroso, porque Dios dice que nosotros tenemos pecado. No tenemos pecado. Vamos ver que dice 1 de Juan 1:9. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Aí, 1 de Juan está dizendo que nós outros pecamos. Claro. E temos que seguir pedindo perdão a Deus. Muito bem. Não podemos deixar o pecado, encobrir o pecado. A Bíblia diz em Provérbios 28:13, aquele que encubre seu pecado não prosperará, mas o que confessa e deixa ou abandona, alcança misericórdia. Porque vamos seguir essa coisa de dizer, não, Jesus já morreu, eu estou salvado, eu não necessito mais confessar pecado. Sim, temos sim que confessar todos nuestros pecados. E quando é que confessamos nossos pecados? Através da oração. Temos que orar, temos que ir a Deus. Só Ele pode perdonar pecados. O pecado é dañino. É como uma mala hierba. Assim é o pecado. E eu diria pior que uma mala hierba. Claro. ¿Sí o no? E isto tem um profundo efeito em nosso crescimento espiritual. Ou seja, se nós outros não deixamos o pecado, não confessamos nosso pecado. E isso é o problema de muitas pessoas. Aqui vou citar algumas coisas. O pecado não confessado deixa efeitos dañinos em nossa vida espiritual. Que é o que sucede? De hecho, não tem um profundo crescimento espiritual, não tem gozo, não tem paz, utilidade e capacidade para ter comunhão íntima e abundante com o Padre. Então, por que muita gente não cresce espiritualmente? Porque no está confesando sus pecados. No. Porque anda tal vez ahí alejado, ¿no? Alejado. Entonces no puede crecer espiritualmente. Porque el pecado quita el gozo, la paz que Dios a través de Cristo nos ha dado, ¿no? Claro. Ya hemos visto que una de las bendiciones espirituales es el gozo, la paz, la fortaleza. Y este pecado va a quitar todo eso. Vai quitar o desejo de estudar a Bíblia, de ler a Bíblia, de orar. Nos aleja de Deus. Claro.
Entende? E às vezes nós não entendemos porque uma pessoa há tanto tempo está na igreja e não cresce, não se desenvolve como deveria se desenvolver espiritualmente. Estamos falando de la vida espiritual. Também afeta o corpo físico. Claro. Principalmente as pessoas que têm problema de amargura, não? Ódio, rencor. Isso afeta profundamente o corpo humano. Claro, anímicamente van a estar mal, van a aparecer enfermedades, aparece todo eso, ¿no? E muitos chegam hasta a ter depressão, não? Claro, depresión. Porque às vezes não é entendido o que é o que está mal em sua vida. E aí parece que se acostumbra, a vida é assim, não vai quedar assim. Não, não é assim. Uno tem que examinar seu coração. E eu não posso dizer de ti, Juan, o que tu deves fazer, porque eu não te conosco, eu não sou Deus. Claro. Assim como tu não podes dizer a mim, não, irmã, te falta isso. Claro, não podemos. Não podemos, só o Deus. E aí entra a consciência. O Espírito Santo vai usar nossa consciência para dizer o que anda mal em nossas vidas. Claro. Entonces eso también tenemos que examinar, ¿no? Qué cosas tal vez, qué pecados tal vez tenemos ahí que a Dios ni siquiera le hemos confesado, no hemos querido, nos ha dado, no sé si vergüenza o miedo. Entonces hay que acercarnos a Dios y confesarlos. Sí, porque es tan simples llegar a Dios y decir, si Dios es pecado, perdóname. Yo he mentido, yo me he enojado, yo me he airado, ¿no? Yo tengo odio en mi corazón hacia esa persona. Tiene que dar nombre também ao pecado, porque há muita gente que confessa o pecado dizendo, Senhor, perdona todos os meus pecados. E Deus se perguntará quais? Claro. Porque há tantos por todos os meus pecados. Temos que dar nome ao pecado. Claro, de decir específicamente, no esto hecho, porque nosotros también tenemos que de verdad arrepentirnos del pecado. De nossos pecados, porque isso é o que significa confessar. Confessar em grego significa decir o mesmo, ou estar de acordo com Deus. Então, se Deus disse que enojo é pecado, eu devo estar de acordo com Deus e dizer-lhe, Senhor, eu me he enojado, é pecado contra ti. Porque todo pecado é contra Deus. Claro. Aunque nós outros, que haya algumas desavenças entre nós outros, pero todo pecado é contra Deus. É contra Deus e é a Ele que temos que ir primeiro. Claro, a él tenemos que acercarnos primero. Temos que reconciliar-nos com Ele, confessar nosso pecado, arrepentir-nos. Aí somos reconciliados. E se hemos ofendido a uma pessoa, aí a segunda parte da confissão é acercar essa pessoa e dizer, mira, eu te he ofendido, reconozco que te he dañado e perdóname. No, y eso no es humillación, no, eso es como cerrar la boca de Satanás. Claro. Y en la Biblia, confesar pecado es considerado como glorificar a Deus. Eu não sei se tu te recuerdas quando Acã roubou aquela capa, as coisas que ele não deveria haver agarrado, trajo a sua família, a sua casa. E quando foi echado a sorte caiu sobre ele. Sobre ele e sua família. E que é o que disse Josué? Dá glória a Deus. Que é o que Josué está dizendo? Confessa tu pecado. Então, confessar pecado a Deus glorifica a Deus. E isso muitas pessoas não sabem, que quando nós outros confessamos nossos pecados a Deus, estamos glorificando, Deus é glorificado. Então, já hemos dicho que a limpeza de nosso pecado é diária. É diária. E isso leva ao máximo nossa comunhão com Deus. Claro. Essa comunhão com Deus. O companheirismo e o proveito espiritual. Por isso que nós temos que confessar nosso pecado, para ter comunhão com Deus e para ter
uma vida espiritual maravilhosa. Poder entender a palavra de Deus, porque o pecado é como uma tinieblas, como em Claro. sentido, já hemos explicado aqui, que em sentido moral é pecado, pero em sentido intelectual é tinieblas. Então, não podemos entender, se estamos em tinieblas, não podemos entender a palavra de Deus. Não vamos poder crescer espiritualmente. Claro. Quizás sea essa a razão de que muitas congregações não se desarrollam. Vamos ver o que diz Mateus 6, 12, 14 e 15. Dice el 12. Y perdónanos nuestras deudas como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Dice el 14. 15. Porque si perdonáis a los hombres sus ofensas, os perdonará también a vosotros vuestro Padre Celestial. Mas si no perdonáis a los hombres sus ofensas, tampoco vuestro Padre os perdonará vuestras ofensas. Aí está. Há esse tipo de persona que a pessoa comete uma falta contra ele, não? Le ofende e depois reconhece que ha cometido uma falta, que ha ofendido, que ha danhado, vai e lhe pede perdão. Ela não lhe quer perdonar. Ela não sabe que se não perdona a seu irmão, não pode receber o perdão de Deus. Isso é muito claro. Esse é o ponto principal de la enseñanza de Jesús ahí en la oración del Padre Nuestro. Claro. A veces hay tantas personas que repiten el Padre Nuestro y no se dan cuenta de eso. Sí. ¿No? Que tienen que perdonar. Eso es lo que decía Jesús. Sí. Porque nosotros ya hemos sido perdonados de tanto que hemos hecho, de ser enemigos de Dios, ¿no? Hay personas que se creen muy superior. Igual aquela parábola que Jesus contou de aquele homem que tinha uma deuda com seu acreedor e foi pedir-lhe perdão por la deuda, para ele perdonar a deuda, porque ele não tinha como pagar-lhe. E ele, Senhor, lhe perdonou. Só que quando ele sai da presença de seu amo, ele encontra um irmão, uma pessoa que lhe devia muito menos que ele. E lhe exigia que ele pagasse a deuda. Claro. Então, as pessoas viram, foram e falaram ao rei. Mira, tu perdonaste a deuda dele, mas ele não quer perdonar. Isso é um exemplo muito claro de algumas pessoas. E, lamentavelmente, cristianos que não querem perdonar. E ele não sabe que a pessoa que não perdona é a que mais sofre. Claro, o sea, eso es, ¿no? A veces pensamos, no lo voy a perdonar, ¿no? Pero a nosotros mismos nos hacemos daño si no perdonamos. Sí, es a nosotros. Aquele que não libera o perdão de su hermano, a su hermano, ele é que mais sofre. Claro. Mas, então, não existe cristianos de segunda classe, nem cidadãos empobrecidos dentro do reino de Deus, ou hijos menesterosos em sua família. Claro. Aqui não há. Em el reino de Deus todos somos iguales. Há pessoas que pensam que eles são de primeira classe. Claro, porque tienen algún cargo, porque, no sé, tienen... O porque tienen alguna riqueza, algum título. Também, claro. Não, isso é o mais interessante dentro do reino de Deus. Que todos somos iguais delante de Deus. Alguns têm uma responsabilidade maior que outros. Claro. Pero delante de Deus, Deus nos vê iguales. Ele disciplina a todos por iguales. Não é como em nosso contexto. Se tu tens um amigo, tu não sofres certas coisas. Claro. Não é assim. Em el reino de Deus, todo é igual. Deus é um Deus equânime, não? Equânime.
Ahí no hay, porque yo soy preferido de Dios. No hay preferidos. No, no existe eso. Todos somos amados. Somos Todos amados, Ele amou a todos, incluso hasta sus enemigos. Hasta sus enemigos. El pecado de todo creyente es perdonado para siempre. No existe eso, que unos son perdonados y otro no es perdonado. Eso tenemos que dejar muy claro. Dios sabe cómo éramos, cómo vivimos ahora y cómo viveremos el resto de nuestra vida. Claro, Él ya lo sabe, ¿no? Ya lo sabe. Conoce todo eso. Ele vê todo lo concernente a nosotros, tal como en su cruda realidad. O sea, todas las cosas están abiertas delante de Dios. Eso dice Hebreos, el escritor a los Hebreos. Nosotros no podemos esconder de Dios nada. Nada, nada, nada. Por eso que el salmista dice que aunque ele fuera al profundo del mar, ahí estaba Dios. Y eso también es muy bueno. Claro, es excelente que podamos tener a Dios en todo lugar. En todo lugar y que Él sepa todo de nosotros. Él sepa todo. Porque por más que Satanás nos acuse, Él sabe de todo. Dios sabe. Porque Él, como uno de los títulos de Satanás es acusador. Él acusa a nosotros delante de Dios. Gracias a que Dios acepta a todo creyente, tal como acepta a su hijo propio o a su propio hijo. Y eso es más bonito. Eso es maravilloso. Dios nos acepta a cada uno de nosotros como acepta a su propio hijo amado. Entonces, así como a Cristo, nosotros también somos amados, aceptados por Dios. Todo creyente debería aceptarse a sí mismo de tal manera. Porque hay gente que no se acepta, ¿no? Claro. Hay gente que dice, yo nunca me voy a perdonar. Ajá, exactamente. O sea, a veces Dios ya nos perdonó, nos ama todo, y el problema somos nosotros, ¿no? Que a veces no nos perdonamos, que seguimos menospreciando a nosotros mismos, ¿no? No nos aceptamos por lo que seamos en nosotros mismos, más de lo que Dios nos acepte por esa razón. Nos aceptamos como perdonados y justos, porque esto es lo que Dios mismo nos declara que somos. Hay gente que no acepta el perdón de Dios. Claro. Y no podemos aceptar más de lo que esto. Si ya hemos sido perdonados, justificados, ¿qué más queremos? Claro, o sea, no. ¿O qué nos faltará? Es como que estamos corrigiendo a Dios, ¿no? No me puedes perdonar. No, tu poder, tu gracia no me alcanza. Claro, o sea, esa es una ofensa a Dios. Sí, a veces el pecado es de ofensa por no aceptar lo que Dios ya ha hecho en nuestras vidas. No aceptamos, queremos una otra cosa. O sea, queremos salir de la gracia de Dios está aquí, nosotros queremos ir a otro lado. No sé, porque muchos hacen eso. Creen por ignorancia, por no tener conocimiento de la gracia de Dios, del valor del perdón, el poder del perdón. Creen que es esto. Pensar de otro modo no constituye una señal de humildad. Claro. Sino de arrogancia, orgullo, soberbia, altivez. Porque atreverse a pensar algo diferente equivale a colocar nuestro propio juicio por encima de la palabra de Dios. Claro, decirle a Dios, tú no tienes razón, yo tengo razón. Yo sé hacer las cosas. No lo sabes nada. Claro. Ese es orgullo. Y orgullo es pecado. Claro, es pecado. En vez de ser humildes, como a veces piensan, ¿no? Están pecando más.
Y otra cosa, y desvalorizar el precio de la redención que fue pagado a nuestro favor por su propio Hijo amado. Claro, Esa arrogancia. claro, si Cristo ha muerto por el pecado, ha sufrido, todo eso, a veces estamos menospreciando eso, ¿no? Ujú. Un cristiano que se denigra a sí mismo, escuchen bien, y duda del perdón pleno, está negando la obra de Dios y denigrindo o denigrando a un hijo de Dios. Claro. Es grave esto. Ujú. Si le importamos a Dios, por certo que debemos valorarnos a nosotros mismos. Ujú. Nosotros não podemos despreciar-nos a nós mesmos. Porque Deus nos deu um valor. Por suposto que a sociedade não nos valora, pero isso não nos importa. O que mais nos importa é que Deus nos ama, nos valorou. Claro, a veces nosotros mismos, ¿verdad? Nos despreciamos a nosotros, Sí. no nos queremos, cuando Dios mismo nos ha dado un valor muy grande. Há muita gente que diz assim, sou miserável, Ujú. não se lamenta. Claro. É horrível. Ujú. Hasta estar cerca dessa pessoa é horrível. Claro, es incómodo, ¿no? Es complicado, ¿no? Ujú. La inmensidad y alcance de nuestro perdón puede verse en el hecho de que Pablo dice de manera específica, aquí en Efesios, según la riqueza de su gracia. Según la riqueza de su gracia. La gracia de Dios, al igual que su amor, santidad, poder, autoridad y todos sus demás atributos, es ilimitado. O ilimitado, ¿no? Está más alta de nuestra capacidad de comprender. Nuestra mente não pode compreender realmente. Não pode compreender ou descrever. Pero de todas maneiras, sabemos que é segundo as riquezas de essa graça infinita que Ele nos dá por su perdão. Por exemplo, se nós outros não temos um ministério aqui, vamos dizer, ministério de enseñança, e queremos uma ajuda, vamos pedir a uma pessoa que tem plata, verdade? Claro. E essa pessoa nos dá. De que parte ele saca essa ajuda para dar-nos? Não é de suas riquezas? Claro. De igual maneira, o perdão de Deus, aí não foi dinheiro, é sua graça. Claro, e Ele tem graça infinita. Graça infinita. Então, o perdão de nossos pecados é segundo as riquezas de sua graça. Então, é inagotável. Inagotável. Claro. Nuestro Padre Celestial não só nos dá um perdão para subsistir, que apenas cubra nossos pecados, sempre e quando cuidemos de não cair em extremos. Há gente que diz assim, não, como eu sou perdonada por graça, eu vou fazer o que me pega em gana. Claro. Está mal. Não ha entendido a graça de Deus. Lo certo é que não podemos mais allá do alcance da graça de Deus. Já que, por perverso e extenso que seja ou pueda chegar a ser nosso pecado, nunca se acercará em magnitude a la grandeza de sua graça. Nunca. Pablo disse que donde abundou o pecado, a graça de Deus sobreabundou. Ou seja, que por mais grande que seja nosso pecado, por mais que seja horrível, a graça de Deus
Es mucho más Es mucho grande. maior. Ujú. Uma vez eu estava evangelizando e encontrei um budista Ujú. e ele não podia crer que Deus pudiera perdonar a uma pessoa que havia assassinado um ninho ou outra pessoa. Ujú. Eu disse, Senhor, tu te equivocas. Deus perdona todo pecado, sempre quando uma pessoa se arrependa. Ou seja, que para eles há diferença de pecado. Ujú. Ujú. Um assassinato é muito mais que uma mentira. Claro, hay niveles, o sea, está regido bajo nuestro entendimiento, ¿no? Aquí también nosotros vamos a ver, claro, que alguien robe un poco de dinero o asesine a alguien muy diferente, ¿no? Uhum. A diferença está nas consequências. Claro, en las consecuencias. Porque se tu matas a uma pessoa, por supuesto que vai terminar na cárcel. Claro. Pero muitos se escapam, pero um dia a justiça lhe alcança. Claro. É assim. Pero para Deus é muito claro isso na Bíblia, quando Pablo enfatiza isto. Donde abundou o pecado, sobreabundou a graça de Deus. Ujú. Su perdão é infinito e Ele lo hace sobreabundar para com nós sem medida, Ujú. sobre aqueles que confiam em su Hijo. Por lo tanto, não só podemos desfrutar de la glória futura com Deus, sino também de comunhão com Ele em Ele presente. Esse é o mais interessante do perdão. Um dia vamos estar na presença dele, pero agora podemos ter comunhão com Deus. Claro. Sentir sua presença. Coisa que o pecado impide que tenhamos comunhão com Deus. Isaías 59, 1 e 2 diz que... Puedes ler aí? Isaías 59, 1 e 2. He aquí que no se ha cortado la mano de Jehová para salvar, ni se ha agravado su oído para oír. Pero vuestras iniquidades han hecho división entre vosotros y vuestro Dios, y vuestros pecados han hecho ocultar de vosotros su rostro para no oír. Ujú. Entonces, el pecado nos quita, ¿no? Las bendiciones también. Entonces, hemos visto que el perdón de Dios es gratuito, es completo y es inmerecido. Isso devemos ter bem presente. Sei que foi muito extenso esse tema de perdão, mas é necessário saber de todo esto sobre el perdón. A veces para entenderlo muy bien, ¿no? Para que no queden dudas tampoco. Bueno, hasta aquí llegamos entonces hablando sobre el perdón de los pecados, ¿no? Y bueno, ya sabemos cómo debemos actuar frente al perdón, ¿no? Saber que Dios nos perdona, que aleja el pecado de nosotros muy lejos, de que Dios nos ha declarado que somos sus hijos. Entonces también no podemos menospreciar nuestra propia vida, porque eso es pecado, ¿no? Eso es pecado. En vez de ser humildad, eso es orgullo más bien, ¿no? Diciéndole a Dios que no, tú no sabes, ¿no? Yo soy un pecador y no merezco tu perdón, ¿no? Entonces eso debemos ir corrigiendo, ¿no? Esperamos entonces que haya sido de mucha bendición este programa. Sí ha sido un programa un poco extenso, ¿no? Pero hemos aprendido muchísimo sobre el perdón. Esperamos que ustedes también pueda edificarle este mensaje, lo que estamos siguiendo, ¿no? Con el libro de Efesios. Les pedimos que sigan, si les ha edificado, que compartan, que comenten, que sigan atentos también a los siguientes programas, y si no ha visto o no ha escuchado, mejor dicho, los podcasts anteriores, vaya y escuche para que pueda entender, porque hay cosas que estamos hablando que ya hemos aclarado antes y que tal vez no se ha entendido muy bien, no sé, ¿no? Suscríbanse, síganos, coméntenos y compartan nuestros programas para que muchos más puedan conocer de la palabra de Dios.
No, muchas gracias. Esta ha sido La Semilla Podcast y nos vemos la siguiente semana. Thank you.